Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el periodista Marcelo Castro y es un placer saludarlos en este día, propiamente en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro, que este año se está realizando de manera virtual, como han sido en realidad casi todos los eventos, pero nos alegra mucho que se esté realizando siempre con la misma oferta de libros bien variada, con expositores y por supuesto con mucha información para todos esos miles de amantes de la lectura. Por supuesto. Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, amigos. Yo soy Arturo Álvarez, escritor, coach, y tanto como Marcelo como yo queremos agradecerle a Librería Internacional por facilitarnos este maravilloso espacio en el cual pues vamos a compartir, vamos a aprender con todos ustedes. Y hoy particularmente queremos exponerles un tema pues que yo creo que a todos nos ha tocado de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas. Un tema, una emoción, un sentimiento, como le quieras llamar, que quizá nos ha paralizado, que quizá nos ha impedido cumplir grandes sueños y quizá pueda ser que hasta haya complicado relaciones, negocios, trabajos, emprendimientos y nos referimos, Marcelo, a los miedos. Así es, a los miedos. Es un tema de mucho interés, del cual muchos autores de autoayuda, de crecimiento personal se han referido. Y la conferencia que les vamos a dar enseguida la hemos titulado Al otro lado del miedo. Nos gusta llamarla así porque tantas veces desconocemos u olvidamos que al otro lado del miedo está todo eso que queremos, todo eso con lo que nosotros soñamos alguna vez en la vida. Y hoy queremos precisamente con ustedes desentrañar ese miedo, precisamente sacarlo a la luz, buscar sus raíces y muy especialmente comprender las claves que nos pueden ayudar a trascender los miedos para que la vida tenga todos los ingredientes, esa calidad que nos merecemos los seres humanos, esa felicidad que nos merecemos, porque a veces el miedo simplemente lo está impidiendo. Así es, ese miedo que a veces tanto nos paraliza y queremos, como bien dice Marcelo, desmenuzar ese miedo, de dónde viene, cómo se manifiesta, qué nos está frenando y muy especialmente, cómo podemos trascenderlo. Y yo diría que es importantísimo, Marcelo, si te parece, comenzar Mm, hablando sobre el tema del origen del miedo. mm, Bueno, es que el miedo está allí. Yo creo que, Marcelo, yo creo no, efectivamente no existe ningún ser humano en este planeta que nunca haya sentido miedo. claro. El miedo ya viene allí en nuestros genes, pero uno diría, Marcelo, que ese miedo está allí inicialmente como un instinto de protección. Entonces yo ya sé que mejor no me acerco a un precipicio porque siento miedo y el miedo me dice si te acercas más te puedes caer. No me expongo a un lugar que sea sumamente inseguro, me da miedo porque mi instinto me está diciendo si te metes allí algo te puede pasar. Entonces ese miedo hasta allí es positivo, Marcelo. Exactamente, los seres humanos venimos por naturaleza con miedos, venimos por naturaleza con ese instinto, como decía Arturo, de defendernos ante obstáculos, de defendernos ante los peligros, de buscar la manera de evitar que algo que nos parece agresivo nos Uh-huh. haga daño. Esa es la primera parte, ¿verdad? De lo que podemos decir Así acerca de lo es. que es la configuración del miedo. Así es. Ahora sí, vamos a la otra Ujú, parte. El gran problema, y aquí es donde la cosa se complica, es cuando ese tener miedo nos impide hacer cosas, ujú. nos impide conseguir esos sueños, nos impide tener una buena relación, nos impide que nos vaya bien en el trabajo, porque dicen en realidad que casi detrás, Marcelo, de todas las emociones complicadillas o no constructivas, por lo menos, allí está el miedillo detrás escondido. Entonces, miedo es bueno tenerlo, a veces por prudencia, para evitar ciertos peligros, pero cuando ya el miedo nos impide hacer aquello con lo que soñamos, ese es el miedo en el cual necesitamos trabajar y de ese es el que queremos hablarles esta tarde. Y será, Arturo, que de eso se va aprendiendo, digamos, conforme vamos creciendo, de repente los adultos nos dicen, no haga eso porque le puede provocar un problema, no haga eso por el peligro, o bien vamos a la escuela y ya hay un examen y entonces la gente dice, ay, no estás nervioso, y ya de pronto la persona empieza a sentirse nerviosa, que si no le va a ir bien en el examen. Entonces, como que vamos aprendiendo que los miedos son naturales. Sin duda alguna, vamos inclusive aprendiendo sus patrones de miedo. Ujú. De hecho, Marcelo, los expertos, y hay muchos autores que lo dicen en libros, incluyendo Deepak Chopra, que en Librería Internacional hay muchos libros de Deepak Chopra, Así es. explica cómo en realidad muchos de los miedos vienen hasta genéticamente heredados. Ujú. Si yo tengo un papá, una mamá, unos tíos, unos abuelos que eran muy miedosos, es posible que yo posiblemente comience a crecer con algunos de esos miedos. Y eso que usted dice, Marcelo, es súper importante y súper claro. Comenzamos a ver qué dice papá y qué dice mamá y qué dicen en la escuela sobre el miedo
Entonces hay que tenerle miedo al examen, hay que tenerle miedo a tal cosa, hay que tenerle miedo a los retos y entonces comenzamos a repetir ese patrón y ya no nos cuestionamos. Simplemente como la gente dice que hay que tenerle miedo a esa situación, entonces yo simplemente aprendo ese miedo y lo repito y cada vez que me enfrento a esa situación, repito ese miedo que en algunos casos ni siquiera tiene sentido, que no me edifica, que no me ayude, que lo único que hace es paralizarme. Claro, porque precisamente tenemos ese punto, esa pregunta, yendo ya un poquito más adentro. ¿Por qué tenemos miedo de hacer tantas cosas que queremos, verdad? De repente incluso llegamos a edades adultas y seguimos teniendo tal vez muchos sueños en la vida, pero tenemos miedo de emprenderlas. Tenemos miedo de emprenderlas, Marcelo. Por ahí escuchaba una pregunta que se hace mucho en coaching, que dice que nosotros tendríamos que preguntarnos quiénes seríamos nosotros si no tuviéramos miedo. Qué pregunta más interesante, porque uno dice, mira, si yo no hubiese tenido miedo, hubiese hecho esto en la vida, esto otro, hubiese por lo menos intentado hacer muchas cosas con las cuales yo soñaba. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Bueno, yo diría que una de las principales cosas es porque no nos creemos suficientes, porque tenemos una autoestima baja, porque nos creemos de poquita cosa, vamos a decirlo así, porque nos toca trabajar más en nosotros mismos, porque no nos conocemos suficiente, entonces desconocemos que en nosotros hay un potencial maravilloso para lograr lo que sea a pesar de ese miedo. Eso nos lleva entonces intrínsecamente a que estamos temiendo también el fracaso, ¿verdad? Automáticamente. Porque creemos que no, que si nos lanzamos con X tarea, con X proyecto, con X idea, pues corremos ese gran riesgo de fracasar, sea un negocio, sea incluso una relación. Automáticamente, Marcelo, los dos elementos están conectados, porque entonces yo siento que si yo fracaso, entonces yo voy a ser menos, yo voy a ser menos valorado, yo voy a ser menos querido, como si se me olvidara en realidad que simplemente el fracaso también trae en sus entrañas, en su propio sistema, pues una gran enseñanza. Un aprendizaje. Un aprendizaje. A veces necesitamos fracasar para poder triunfar, para poder aprender. Casi todas las personas que han logrado grandes cosas en la vida, antes de triunfar, primero han fracasado. Pero parece que nos han, Marcelo, como que nos han enseñado que le huya al fracaso, como si el fracaso no nos enseñara. Sería muy bonito no fracasar, pero a veces pareciera que en la vida, aunque tengamos miedo, el fracaso es parte de nuestro crecimiento. Sí, por ahí en alguna conferencia que Arturo y yo dábamos, poníamos un caso del inventor de la bombilla eléctrica. Así es, que había fracasado decenas de veces y decía, estoy tranquilo y contento porque esto me va enseñando, cada fracaso me va enseñando que estoy ya muy cerca de llegar al propósito. Exactamente, a veces suena extraño decirlo, pero entre más fracasemos, más estamos cerca de conseguirlo. Y el otro gran punto es que también tememos hacer muchas cosas que queremos, ese miedo, precisamente por el miedo al qué dirán. Sí. ¿Qué va a decir nos van la a gente? juzgar? ¿Cómo nos van a tratar? juzgar? Exactamente. ¿Qué irán a pensar? Irán a Si pensar. yo me atrevo a hacer esto, si yo me lanzo en esto, igual si fracasé, ¿qué irán a pensar? Entonces, yo estoy pensando más en virtud de los demás, vean qué fuerte, que en virtud de lo que yo quiero. Entonces, se convierte en más importante la imagen que los demás tienen de mí que la que yo tengo de mí mismo, que lo que yo quiero para mí, y eso no puede ser en la vida. Exactamente, y somos de alguna manera víctimas de un entorno social que precisamente nos está señalando. Así es. Y entonces nos da más miedo lo que van a decir de nosotros que tal vez realizar nosotros nuestros sueños, nuestras metas, aún sin importar lo que los demás digan. Así es, porque en realidad vivimos bajo un esquema de sociedad en la cual nos invitan precisamente a crear ese constructo social, esa imagen, y esa imagen hay que cuidarla por sobre todas las cosas, aunque esa imagen no corresponda en realidad a lo que yo verdaderamente soy. Entonces me da miedo atreverme a ser yo mismo, a emprender ese proyecto, a tener esa personalidad que yo quiero, o si hace lo otro, qué raro eso, qué sé yo, y entonces yo me permito entonces caer en ese concepto que la sociedad tiene con tal de que no me critiquen, con tal de que ese qué dirán no me afecte. Exactamente. Entonces, para proyectar una falsa imagen de perfección. Así es, así es. Hay otro tema que queremos preguntarnos y analizar. ¿Cuáles son los principales miedos existentes? Porque en realidad son de varios tipos. Hay muchos miedos, muchísimos miedos. Ya dijimos que no íbamos a hablar de esos miedos instintivos que tienen un sentido de protección, pero comenzando por el principio, como digo yo, uno de los grandes miedos es el miedo al cambio. Es que nosotros estamos acostumbrados ya a estar en la zona conocida, en eso que llaman la zona de confort, la zona de comodidad.
En el momento que me toca hacer algo que es diferente, algo que es nuevo, algo que nunca he hecho, algo que implica aprender, en ese momento viene el miedo, comienza a decir, es que seguro no lo vas a hacer, es que eso es nuevo, ¿por qué lo vas a hacer? Entonces, el miedo al cambio yo diría que es uno de los miedos más paralizantes. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas, por ejemplo, Arturo, han comentado durante esta pandemia que es una de las cosas que podemos ver positivas, un lado positivo, en el sentido de que la pandemia nos forzó muchos cambios. Nos ha forzado muchos cambios que mucha gente por temor no los hace. Que por temor no los hace y nos ha enseñado simplemente que la vida es cambio constante. Tiene que olvidársenos aquel concepto de que yo lo tengo todo controladito, de que todo funciona siempre de la misma manera. No, tenemos que saber que la vida es constante cambio, evolución, y lo que ayer era, hoy no es. Y hoy tenemos una pandemia y mañana puede ocurrir cualquier cambio positivo o negativo que nos invite nuevamente a cambiar. Y que hemos dicho en muchas charlas, Marcelo, que hemos compartido, dicen que los dinosaurios se extinguieron porque no se adaptaron al cambio. Ajá. Entonces, perdón, con respeto y dejemos cariño, de ser dinosaurios. Dejemos de ser dinosaurios, o sea, atrevámonos a cambiar, que cuesta, por supuesto que sí, pero ese cambio también implica un aprendizaje, como bien decía Marcelo antes. Así es. El otro miedo es el miedo al fracaso. Entonces una vocecita que me está diciendo si te va mal, si pierdes tu dinero, si te quedas atrás de los demás, etcétera. Absolutamente, ese es uno de los mayores miedos y antes mencionábamos de alguna manera eso. Nosotros preferimos quedarnos en nuestro pequeño espacio, a veces en nuestra zona en la cual, vamos a decirlo así, quizá no hemos conseguido nada importante en la vida y evitamos conseguir o buscar todos esos grandes sueños porque de repente decimos que va a ser imposible llegar hasta allí, me da miedo intentarlo, entonces yo me quedo como el de la parábola de los talentos, Marcelo, en la Biblia, que se quedó con el talento, no lo multiplicó y luego vino el patrón y lo regañó muy fuerte porque decidió conservar su talento y no hacer nada. Todos vinimos acá realmente para atrevernos a ir hacia adelante, no para estar con miedo al fracaso, quedarnos todo el tiempo en la misma parte. Exactamente. Otro miedo tremendo es el miedo a la soledad. Y claro, pienso, bueno, si todos me van a ver mal, como antes decíamos, si todos van a estar en contra mía, si todos me van a criticar, pues simplemente me voy a quedar solo. Absolutamente. Y entonces, en consecuencia, ese miedo a la soledad, Marcelo, hace que a veces inclusive las personas, por ejemplo, en las relaciones, entonces aceptan relaciones sumamente disfuncionales con tal de evitar la soledad, porque qué miedo a estar solo. Entonces yo prefiero aguantarme todo lo que tenga que aguantarme con tal de no estar solo, como si la soledad en sí, de vuelta, también no trajera muchas cosas positivas. Y un aprendizaje. Un aprendizaje, pero pareciera a veces que la sociedad condena ese tema de la soledad y la ve de alguna manera como un fracaso. Exactamente, entonces muchas personas caen en relaciones muy disfuncionales o en relaciones conflictivas donde hay mucho roce en una relación, o bien también una relación muy fría en donde cada uno por su lado aparentando solamente que están bien. Aparentando solamente que están bien, Marcelo. Y otro de los grandes miedos que las personas tienen, y yo creo que quizá muchos lo hemos experimentado en algún momento, me incluyo yo, el miedo a la escasez. Entonces, miedo a quedarme sin nada, miedo a que no me alcance el dinerito, miedo a que no emprendo el negocio porque de repente no me va a alcanzar el dinero, voy a fracasar juntando los elementos anteriores y en consecuencia no voy a tener lo suficiente. No voy a tener lo suficiente. Entonces, de vuelta, me quedo aquí en el trabajito que tal vez no me gusta, que ya agotó su ciclo, donde tal vez el jefe me trata mal, donde el ambiente laboral no es bueno, pero yo tengo miedo a la escasez, porque la escasez en este caso sería, si busco otro trabajo, si intento hacer mi propio emprendimiento, tal vez me va bien, pero puede hacer que la escasez me afecte, entonces mejor me quedo donde estoy. Ese miedo me paraliza en esa parte. Sí, creo que es de los miedos más paralizantes en las sociedades actuales, ¿verdad? Sobre todo porque la sociedad está muy vinculada a lo material, a tener dinero para esto, a tener dinero para lo otro. Entonces, el miedo a la escasez se convierte casi que en una pesada cruz, un pesado fardo que arrastramos. Absolutamente, porque la sociedad precisamente nos invita a que mostremos una imagen que incluye ciertos elementos externos en cuanto a cómo me visto, en cuanto a qué carro tengo, en cuanto a qué casa tengo, a qué restaurante voy. A qué restaurante voy, y entonces no, mejor me quedo donde estoy, porque si tengo mi emprendimiento y tengo que sacrificarme durante un tiempo, me da miedo mostrar una imagen que no corresponde a lo que a la gente le gusta ver en todos. Sí, sí, sí. Entonces, esos paradigmas hay que romperlos definitivamente. Así es. El otro miedo que creo que es bastante fuerte en el ser humano y que por eso
incluso a veces nos va mal en el tema de salud, es el miedo a la enfermedad y a la muerte. Así es, y yo diría que en esta parte, Marcelo, tememos todos a la enfermedad y a la muerte, pero yo diría que comencemos por la enfermedad. Más que preocuparme por la enfermedad, debería preocuparme por cuidar mi salud física, mental y emocional. Si yo comienzo a enfocarme en que estoy preocupado porque me podría enfermar, yo creo que todos lo sabemos, más rápido me puedo enfermar porque precisamente esos pensamientos y esas emociones debilitantes, en ese caso la del miedo a enfermarme, paradójicamente va a hacer que más rápido me enferme. Lo que podría hacer es enfocarme en cómo me cuido mi cuerpo, mi mente, mis emociones, mi espíritu para no enfermarme. ¿Y cómo lo protejo? Y cómo lo protejo para evitar precisamente que termine sucumbiendo a la enfermedad. Fíjese que yo, bueno, todo el mundo sabe, trabajé para una empresa muy grande con muchos trabajadores y vi muchos casos que realmente eran tristes o dramáticos. Uno de ellos, de una persona que se pensionó y a los 2 meses falleció. Qué fuerte eso. Conocí otro que era una persona, y sigue siendo en realidad una persona saludable, pero me dice, sí, no ve que a los 3 meses de retirarme me encontraron un cáncer y me tuvieron que operar. Uno dice, bueno, ¿quién sabe qué pasa por la mente de esas personas? Ese miedo que atrae la enfermedad. Y Marcelo, yo diría que gran parte de esto es que precisamente quizá durante todo ese tiempo cultivaron esa área de la vida que sería el área laboral, el área económica, el área profesional. Y la veían como muy estable. Y la veían como muy estable y quizá ese era el combustible para estar viviendo bien mucho tiempo. En el momento que ya no tengo ese trabajo, ese ingreso, esa importancia, llamémosle ese estatus, en ese momento siento como que me zafaron la tabla. Claro. Y entonces comienzo a enfermarme porque entonces nunca hice ejercicio, quizá nunca comí adecuadamente. Y entonces la suma de que ya tengo unos añitos de más el haber perdido ese trabajo, entonces hace que simplemente el cuerpo reaccione y manifieste la enfermedad. Por eso es muy importante ese enfoque preventivo de cuidar cuerpo, mente, espíritu, para que estemos bien, Marcelo. Y en la otra parte del miedo a la muerte es muy importante. Bueno, es que si pudiéramos interiorizar que simplemente algún día todos nos vamos a morir, pues entenderíamos, es que suena masoquista preocuparnos por la muerte, porque paradójicamente cuando me preocupo por la muerte, entonces no vivo la vida, ¿no? Porque estoy pensando en que me voy a morir y no estoy pensando en que estoy viviendo. Exactamente. Entonces, me pierdo una gran oportunidad. Me pierdo una gran oportunidad. Ahorita lo que tengo es vida y lo que toca es disfrutar esta vida porque puedo morirme mañana, puedo morirme dentro de 30 años, pero no tiene ningún sentido preocuparnos por la muerte, que nadie sabe cuándo va a llegar. Exactamente, que por un lado nadie sabe cuándo va a llegar y como dicen muchas personas, es algo que siempre tenemos seguro. Es algo que siempre tenemos seguro. Marcelo, una anécdota breve sobre ese tema de la muerte hace unos 20, 25 años. Conocí una persona joven, de unos 25 años, y esta persona de repente tenía a su papá y uno de sus hermanos, sus papás ya eran algo mayores, y de repente un día me confiesa que le detectaron una enfermedad muy grave a él y entró en peligro él de que con miedo terrible de que se podía morir por esta enfermedad. Marcelo, a esta persona nunca la volví a ver durante 20, hace cerca de un año, y entonces dije, mira, aquí está y está lo más bien, y le pregunto y me dice, no sabes lo que pasó. Me dice, después de aquello que me detectaron, después mi hermano murió en un accidente. Dice, y yo me puse en tratamiento y ahí he estado bien. Dice, mi papá murió un año después, mi mamá 4 años después. Dice, o sea, él estaba preocupado por morirse, por la enfermedad que le detectaron, pero todos sus familiares murieron antes. Todos se fueron antes. Entonces, esa es la vida y tiene esas paradojas. Entonces, no tiene sentido que nos preocupemos excesivamente por un tema de la muerte que, aunque pueda parecer que la tenemos cerca, tal vez no. Tal vez nos toca, o tal vez parece que tenemos toda la vida por delante. Y tal vez llega mañana la muerte. Tal vez llega mañana la muerte. Entonces, vamos a eliminar ese miedo a la muerte porque no tiene ningún sentido. Exactamente. Otro miedo, aunque parece también paradójico, es miedo a triunfar. ¿Por qué la gente tiene miedo a triunfar? Es que, Marcelo, eso también es una gran paradoja. La gente tiene miedo a triunfar, yo creo, por varias razones. Y una de ellas especialmente es porque les da miedo alcanzar ese triunfo y luego no poder sostenerlo. Porque a veces la gente tiene miedo, como digo una frase que vamos a leer ahí más adelante, que vamos a compartir, la gente tiene miedo a su propia grandeza. Hay algo muy grande que vive dentro de ellos que les dice, láncesen y demás, pero yo tengo miedo de destapar aquello porque no sé si voy a poder con todo eso. Entonces, paradójicamente le tengo hasta miedo al triunfo, miedo al potencial enorme que tengo de conseguir grandes cosas, porque todos tenemos un enorme potencial, cada uno en su área. Exactamente, entonces no se justifica ni siquiera ese miedo al triunfo.
Fíjese que hace unos días estuve en la zona de Quepos y fuimos a almorzar a un restaurancito pequeño, pero nos dimos cuenta que la comida muy buena, muy bien preparada. Y estuvimos hablando con el dueño, entonces me Claro, exactamente. dice, bueno, y después resultó que no, que yo decía, yo tengo que tener un restaurante mejor, dice. Y resultó que sí, que me decidí a poner este restaurante. Y le digo, ¿cuándo lo puso? Me dice, en julio. Le digo, ¿en serio? En julio, en media pandemia, con cierres y todo. Y me dice, no, yo tenía en mente poner el restaurante. Así que en julio arranqué con este proyecto. Con todo y pandemia. Con todo y pandemia. ¿Pero qué quiere decir? Que no tenía miedo al triunfo. No tenía miedo al triunfo. Simplemente que yo digo por ahí que cuando uno no tiene miedo al triunfo, los obstáculos son como pequeñas piedritas, o vamos a decir, son ladrillos que utilizas para construir ese triunfo que quieres, porque lo tienes tan claro que simplemente no hay distracción. Yo tengo muy claro dónde voy y ahí llego. Exactamente. Y aún en medio de esas crisis, como la actual pandemia, mucha gente pues ha alcanzado el triunfo y puede decirse que logró su meta. Así es, Marcelo. Y ahora que dices, en medio de la pandemia, esta pandemia podría ser la época en la que la gente tuviese precisamente, como este señor, más miedo para hacer un emprendimiento nuevo. Sí, y dijera, no, mejor no me arriesgo. Mejor no me arriesgo porque no es un buen tiempo, Marcelo. La cantidad de personas que en este tiempo de pandemia, en este 2020, se han reinventado, han perdido trabajos, claro, han comenzado un nuevo emprendimiento, les ha ido súper bien con el negocio. Usted y yo hemos comentado de muchos casos que conocemos y realmente eso simplemente nos demuestra que el miedo está aquí metido en la cabecita, pero también aquí en la cabecita y en el corazón están todos esos sueños y cada quien elige con qué trabaja. Exactamente, y aunque nosotros somos periodistas, pero yo creo que Arturo, usted y yo coincidiremos en que a veces no hay que poner tampoco tanta atención a esas noticias que nos meten miedo y que nos dicen, ay, no, mejor ahora no, porque la economía está así, mejor ahora no, por tal cosa, y la economía está en peligro, y esto y el otro. Así es, las noticias las vamos a ver dosificadas, yo creo, porque siempre hay noticias positivas, hay noticias buenas, neutras, pero también hay una alta dosis de noticias negativas, y si consumimos demasiado ese tipo de noticias, nos llenamos más de miedo. Marcelo, uno escucha mucho a la gente diciendo, es que está terrible la situación, es que están matando gente, ¿y dónde escuchaste eso? No, en el noticiero, o en el periódico, lo leí, o en la radio, lo escuché. Entonces es muy importante que tengamos cuidado para no alimentar esos miedos, revisar qué es lo que consumimos. También hay muchas cosas positivas, como esta charla, como libros, como talleres, como audios, como cosas que usted puede encontrar en internet que le edifican y que le ayudan precisamente a aprender a vivir sin miedos. Exactamente. Que nos pueden ayudar a derrotar el miedo. Esta parte es muy, muy importante en realidad. Vamos hablando ya de soluciones. Una de las primeras cosas realmente es no huirle al miedo. Mire, es que entre más excusas le pone el miedo, más grande lo va haciendo. Es que el miedo se va empoderando. Claro. Va tomando control y el miedo simplemente comienza como un miedo a tal cosa, y si yo lo dejo que él se asiente, mañana me da miedo a 2 cosas, a 3 cosas, a 20 cosas. Marcelo, y yo que imparto talleres y demás de crecimiento personal, conozco casos de personas que en algún momento le dieron rienda libre a sus miedos y llegó un momento en que no salían ni siquiera del cuarto de la casa porque tenían miedo de salir del cuarto. Exacto. Hasta eso les daba miedo. Hasta eso les daba miedo, y comenzó con un simple miedo a hablar en público o a salir a la calle, y de repente ya ahora ni siquiera del cuarto salían. Pero entonces, ¿por qué? Porque le diste el poder al miedo. Entonces, al miedo no le huya. No. Entre más usted diga que es que tengo miedo por esto, que es que mejor no me enfrento por esto, usted lo que está haciendo realmente, paradójicamente, es alimentando ese miedo y haciendo que se haga más grande, y es lo que no queremos precisamente. Exactamente, nuevamente poniendo el caso de un muchacho, un niño que tiene un examen. Entonces, bueno, ¿cómo te preparaste para el examen? Ay, no estoy tan seguro, creo que estudié, pero no lo suficiente. Creo que va a estar muy difícil. Entonces, de alguna manera vamos poniendo excusas por aquello que nos vaya a ir mal. Así es. E incluso después de hacer el examen, tal vez le fue bien y le preguntan, ¿cómo le fue? Hey, no sé, no estoy tan seguro que me haya ido bien, aún después de hacer el examen. Exacto, esa parte es muy importante porque le ponemos excusas, y con excusas hacemos lo que decimos en buen costarricense, curarnos en salud. No es que es tal cosa, no es que es tal otra. De alguna manera evadimos la realidad de que hay miedo, y eso tiene que ver con la segunda clave, que significa dejar de negar los miedos. Es que hay que aceptar, mira, si a mí me da miedo tal o cual cosa, mira, yo acepto
que yo tengo miedo de eso. Claro. Es que ese es el primer paso para derrotarlo, porque hay gente que dice, no, mira, no es que tenga miedo, se me ocurre, no es que tenga miedo a hacer un nuevo emprendimiento, es que yo soy precavido en esos tiempos. Sí, prefiero ser precavido. Prefiero ser precavido, y entonces en realidad ese solamente es un disfraz del miedo. No lo niegue, no lo esconda. Esto sería casi como una persona que tenga una adicción al alcohol, a las drogas, a la comida, a lo que sea, el paso. Entonces, el miedo igual, acepto que yo tengo miedo, entonces ese es el primer paso para que yo me ayude y yo posiblemente busque ayuda a través de otras personas. Bueno, eso nos lleva al siguiente punto y es la importancia de dejar de luchar contra ellos, porque muchas veces nosotros mismos tenemos una guerra interior, una guerra interna contra nuestros miedos. Una guerra interior con nuestros miedos. Yo digo que tenemos acá como el angelito bueno y el angelito malo, y el angelito malo nos está diciendo, tenga miedo, no se va a poder, y el angelito bueno, tú sí puedes, y en realidad nosotros entre más luchemos de vuelta, más grande lo hacemos. Hay una frase que dice, a lo que te resistes, persiste. ¿Te resistes al miedo? No, que este miedo, que barbaridad, más grande lo vas a hacer. Entonces es muy importante entender que hay que dejar de luchar contra esos miedos. Exactamente. Y no hacerlos más grandes en nuestra parte interior. En otras palabras, entonces, vamos al siguiente punto, es hacerse más bien amigo de esos miedos, analizarlos, reconocerlos y establecer ¿por qué me está pasando eso? Así es, Marcelo, suena hasta masoquista decir que se haga un amigo del miedo, pero en realidad tiene todo el sentido del mundo, porque entonces en el momento que yo me hago amigo del miedo, quiere decir que yo converso con él, que yo lo siento, que yo me permito revisar cómo se expresa él. Es más, que yo hable con ese miedo, aunque parezca medio tontillo, yo le diga a ese miedo, yo sé que estás allí porque todavía no hemos aprendido suficiente tal cosa, yo sé que estás allí porque alguna vez nos pasó un trauma de tal cosa, y yo sé que tenemos que trabajar, pero ven, yo te permito que estés acá, pero vamos a trabajar para salir adelante. Es hacerse amigo de ese miedo, porque ese miedo, Marcelo, digo yo, tenemos que hacernos amigos de él porque ese miedo nos está dando un mensaje. Claro. Nos está diciendo, ojo, está la lucecita roja que indica que aquí hay algo que tiene que trabajarse, que hay algo en lo cual tenemos que hacer algo al respecto. Y tal vez en este caso, Arturo, establecer una cosa, y volviendo al tema de la pandemia, es que muchas veces no nos hacemos amigos de esos miedos, seguimos luchando contra ellos, pero resulta que las circunstancias de la vida nos imponen el cambio. Así es. Entonces, hay gente que se quedó sin trabajo en esta pandemia. ¿Qué le quedó? Ah, mira, yo pensaba ver que a mí me salía bien hacer repostería. Me meto a hacer repostería. Claro. Entonces resulta que la repostería salió riquísima. Y resulta que yo tenía miedo. Marcelo, porque yo siempre he dicho, ese ejemplo está perfecto, que a veces cuando no queremos cambiar porque tenemos miedo al cambio, la vida que siempre es tan generosa, a veces nos da una patadita o una patadota también, para que simplemente diga, usted le tiene miedo al cambio, pues lo voy a echar al agua. Y después decimos, mira qué maravilla, ya estoy haciendo aquello que yo amo hacer, aquello que me gusta hacer, aquello que la gente dice que le encanta como yo lo hago y que yo también disfruto haciendo. Sí, tal vez me vi obligado por las circunstancias y la gente habla en ese sentido, es que la vida me puso una prueba, es que pasé por una prueba dura, dicen, pero quizá no fue una prueba dura, quizá lo que fue es, más bien, como dice usted, esa patadita para que yo me atreviera. Esa patadita para que yo me atreviera, Marcelo, y tiene que ver entonces con la clave número 5 para derrotar el miedo, que es precisamente lo que estamos hablando, tomarlo como una oportunidad para crecer. ¿Qué me está enseñando el miedo? ¿A qué me está invitando? ¿Qué pasaría si yo me atrevo a ese miedo, a entenderlo y a trascenderlo? Pues voy a crecer como mínimo, si supero mi miedo, voy a ser una persona más segura de mí mismo, como mínimo. Y a partir de allí, por supuesto que, como dicen, el cielo es el límite, porque al tener yo más confianza en mí mismo y perder el miedo, con toda certeza me voy a atrever a hacer más cosas que yo quiero hacer en la vida. Y eso es un gran regalo. Es un gran regalo que ya estamos recibiendo y por lo tanto, no ver, porque ya lo decíamos ahí, hacernos amigos de los miedos, no verlo como un gran obstáculo, pero sí verlo como una oportunidad para uno cambiar y crecer en la vida. Verlo como una gran oportunidad porque el miedo está allí para darnos un gran mensaje. Acuérdense, siempre me gusta decirles que el miedo, pues así por encimita, como todas las cosas en la vida, tiene una apariencia, parece feo, parece desagradable, parece incómodo, parece terrorífico, pero ese miedo detrás, en su esencia, lo que tiene es un mensaje, lo que tiene es un reto, lo que tiene es una enseñanza, lo que tiene es una promesa, de que si entramos y lo abrazamos y lo trascendemos, vamos a encontrar cosas maravillosas.
Bueno, Arturo, entrando ya a la parte final de esta charla. Marcelo, ¿cómo huele el tiempo? Mire, ya se nos fue media hora. Así es. Tenemos algunas frases de personas ejemplares que nos muestran precisamente cómo el miedo puede ser tomado más bien como una oportunidad en lugar de un enemigo. Así es. Hay una primera frase que me compartía alguien acá el otro día en el programa de radio y decía, no sé de dónde es la frase, decía, la gran pregunta que tenemos que hacernos es si tenemos miedo o si el miedo nos tiene a nosotros, Marcelo. Qué gran pregunta. Exactamente. Qué gran pregunta. ¿Por qué? Porque, Marcelo, en el fondo, todos tenemos miedo. Ahí todos hay un miedillo siempre cuando vamos a hacer algunas cosas. Yo, por ejemplo, ya te pasará a ti, Marcelo, cuando presentabas en televisión o yo cuando doy una charla y ya cuando vas al aire o cuando estás frente al público, hay un poquito de miedo. Claro. Entonces, ese miedo es normal. Ahora sí. Y por más experiencia que no tengas. Y por más, aunque hayas estado 35 años en televisión, cada vez que venía la cámara había un poquito de miedo. Cada vez que viene el público hay un poquito de miedo y así con todas las cosas. Ok, hasta ahí, entonces nosotros tenemos ese miedito. Ahora sí, la gran pregunta es si lo tenemos o si él nos tiene a nosotros, que sería si él nos controla a nosotros. Nos controla a nosotros. El problema es que Marcelo hubiera dicho, sabes que mejor no presento porque tengo mucho miedo. Me voy. Exactamente. Porque tal vez a última hora me dice, mira, vas a tener que entrevistar al presidente de la República. Claro. Y yo no me he preparado. Pero ya, ¿qué hace uno? Tomar la cosa con calma. Así es, y decir, mira, pues tengo miedo, pero tomo el toro por los cuernos y vamos y lo hacemos, que de alguna manera salimos adelante. Entonces, pregúntense siempre si ustedes tienen miedo o si el miedo los tiene a ustedes. Así es. Nelson Mandela es el expresidente africano y ese gran líder de los derechos civiles. Dijo, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Ve qué interesante. El valiente no es quien no siente miedo, no, sino aquel que conquista ese miedo. Qué bonito, porque tiene mucho que ver exactamente con la frase que veíamos anteriormente. Miedo todo el mundo tiene, pero lo importante es realmente atrevernos a trascenderlo, aprender a trabajar con él, porque en realidad, Marcelo, uno se da cuenta que la gente que le ha ido bien en la vida, la gente que sale adelante, es la gente precisamente que se atreve a hacer las cosas a pesar del miedo. Que les quede muy claro, que nos quede muy claro a todos. Mentira que a la gente que le ha ido bien nunca tuvo miedo. ¿No? A los empresarios, a los artistas, a la gente que ha hecho buenos negocios. Mentira que nunca han tenido miedo. Todos en algún momento tuvieron miedo. Ustedes pueden hablar con cualquiera de ellos y la gente te va a decir que en algún momento tuvo miedo, que las cosas no funcionaran, pero ¿cuál fue la diferencia? Se atrevieron a pesar del miedo. Sí, este caso de Nelson Mandela es especial, es un ejemplo maravilloso porque él estuvo muchos años en la cárcel y uno se imagina en ese régimen de terror, qué cosas no pasaría, como el hambre, como el maltrato, como la tortura misma. Así probablemente vivió muchos escenarios de tortura y sin embargo fue un hombre que tuvo tanto coraje que pudo enfrentar esos miedos y cuando salió de la cárcel logró sus objetivos. Y eso realmente es coraje, es valentía, atreverse a hacerlo a pesar de sus miedos. Yo les quiero compartir acá una frase que precisamente es de mi libro, mi segundo libro, que es El mensajero que se encontró a sí mismo. Que está en venta aquí en la librería internacional. Lo tenemos en venta aquí en la librería internacional, que lo puede comprar en papel o también lo puede pedir que se lo envíen precisamente a su casa directamente, puede comprarlo por internet. Y esta frase dice, lo que más abunda es el miedo cuando uno quiere conquistar el mundo. Y es el miedo cuando es irracional a quien hay que derrotar si uno desea conquistarse a uno mismo para poder comerse el mundo. Entonces, el miedo, uno quiere lograr grandes cosas, pues a quien hay que conquistar es al miedo. Mire, no hay que pensar tanto que si tengo que hacer tantas hazañas, que si tengo que aprender tantas cosas. No, es tener la confianza, el valor, el atrevimiento, el coraje de lanzarme. Porque entonces dice la frase que el miedo es lo que más abunda cuando uno quiere hacer grandes cosas. Voy a hacer tal cosa, uy, pero tengo miedo. Y ahí voy a hacer tal otra, pero tengo miedo. Y ahí lo tiene usted muy claro, en el sentido de que el primer paso para cualquier meta en la vida es conquistarse a uno mismo. Es conquistarse a uno Aprenderse mismo. A valorar también. Ahí esa es parte del autoconocimiento. Me conozco mis miedos, sé cómo funcionan y al conocerlos y abrazarlos, sé cómo trabajar en ellos. Y por aquí hay otra frase que dice, el valor no es la ausencia de miedo, más bien es la opinión de que otra cosa es mucho más importante que el miedo. Es una frase de Ambrose Redmond. Qué interesante, porque vea qué bonito. Entonces, ahí está el miedo, pero yo ya sé que hay algo más importante que es el miedo, que mi sueño. O sea, más allá de ese miedo, hay algo grandioso que me espera. Exactamente. Entonces, ahí está el miedo, tiene cierto valor, pero tiene más valor mi sueño. Entonces, como mi sueño tiene más valor, yo lo hago aunque haya miedo, porque para mí tiene más valor mi sueño que mi miedo. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si su sueño tiene mucho valor,
dése cuenta que ese sueño es mucho más valioso, ese objetivo, esa meta, ese proyecto es mucho más valioso que su miedo. Si usted le da prioridad a su miedo, pues usted está diciendo que su proyecto en realidad no tiene tanto valor, no es tan importante. Exactamente. Y eso no se vale. Le estoy restando valor. Así es. Hay otra frase que dice, miedo de lo que hay en nuestro interior, miedo de lo que hay en el interior de los demás, miedo de lo que hay afuera. Nos asustan los cambios, nos asusta quedarnos igual, nos aterroriza cualquier cosa fuera de lo corriente o un cambio de rutina. Todo el mundo quiere ser distinto, pero esa es la mayor amenaza. Esta es una frase de un escritor y periodista estadounidense llamado John Katzenbach. Y es qué interesante eso, ¿verdad? Es que preferimos quedarnos en esa zona de confort, lo decía usted antes, porque nos da miedo lo diferente. Así es, y ve que él dice, todo el mundo quiere ser distinto, pero el miedo es la mayor amenaza. O sea, todos queremos muchas cosas, todos soñamos con ser diferentes, todos soñamos con cambiar, con lograr metas, con hacer emprendimientos, pero el miedo es la mayor amenaza. Entonces, si entendemos eso, vamos a saber que ahí es donde hay que trabajar, porque dice este escritor que hay miedo a todo, a lo que siento por dentro, a lo que veo afuera, miedo de muchísimas cosas. Nos asusta ese cambio, nos asusta, además nos asusta también quedarnos igual. Tengo miedo de cambiar, pero tengo miedo también de quedarme así porque me da miedo no avanzar. Sí, sí. Entonces necesitamos trascender eso. Exactamente, a veces hasta en los pequeños detalles. Vamos a un supermercado y pedimos un producto de tal marca y nos dicen, no, hoy no hay de esa marca. Entonces ya nos sentimos molestos porque decimos, no, es que yo solo quiero aquella marca. Entonces ya es una especie también de miedo a lo diferente. Así es, hasta en esos detalles. Hay otra frase bonita que tenemos acá del reconocido escritor, creo que es ruso, es ruso, Dostoyevsky. Exactamente, Fyodor Dostoyevsky, que él dice, tomar un nuevo paso, decir una nueva palabra es lo que la gente teme más. O sea, Marcelo, de vuelta, avanzar, hacer algo diferente, salirnos de la rutina, salir de la zona de confort, eso es lo que más terror le tenemos. Por eso siempre seguimos ahí, a veces muchos siguen metidos en la cajita, en lo de siempre, porque hacer algo nuevo, atrevernos, es a lo que le tenemos terror, simplemente. Sí, me encantan los libros de Dostoyevsky y es posible que en la librería internacional también los encuentren, sí, porque precisamente se considera que él, aparte de escritor, pues era precisamente un gran sabio de la vida. Un gran sabio, él tiene frases maravillosas, que pueden encontrarlo en la librería internacional. Otra más dice, usted gana fuerza, valor y confianza con cada experiencia en la cual usted se detiene y mira el miedo en la cara, lo mira de frente, ¿verdad? Ya que luego de esto, usted es capaz de decirse a sí mismo, he superado este terror, ahora puedo enfrentarme a lo próximo que se me venga. Esto es nada más y nada menos que de Eleanor Roosevelt. Qué bonito, Marcelo, eso, porque nos explica cómo en realidad cada vez que nosotros le ganamos una batalla al miedo, nos empoderamos más, agarramos confianza, agarramos fuerza nosotros mismos y por supuesto vamos debilitando al miedo, porque le dijimos al miedo, mira, ya te derroté. Marcelo, siempre me gusta decir, hay mucho miedo, comencemos derrotando los miedos pequeñitos. Entonces, porque, parece muy bien. Porque tal vez el miedo grandote, pues no queremos entrarle, como decimos en costarricense, con los tacos de frente, porque está muy grandote. No, comenzamos con los miedos más pequeñitos y nos vamos dando cuenta cómo cada vez logramos derrotar miedos de mayor y mayor tamaño. Y como dice ella, ver ese miedo a la cara y atrevernos. Y también pienso yo que uno tiene que mirar hacia atrás, porque es interesante, uno todavía tiene miedos, pero si mira hacia atrás se da cuenta que también logró derrotar otros miedos, o sea, que sí logró cosas. Eso me encanta, Marcelo, porque entonces podemos decir, mira, yo en realidad ya a mis 5 ya he superado tantos miedos. Ya he superado y si he superado todos esos, ¿por qué no puedo superar otros? Y eso es importante, porque nos sirve en realidad, pues, digámoslo así, como caldo de cultivo en sentido positivo para derrotar los miedos que están por venir o los que todavía tenemos al frente. Y Marcelo, es otra frase que viene, yo diría que va en el sentido contrario a lo anterior. Dice que el miedo cultiva el miedo, que es de Byron Yanis. Bueno, es así como realmente el valor hace más grande el valor, y la frase de Eleanor Roosevelt, ¿qué quiere decir? Que el miedo, lo decíamos antes, que usted tiene miedo y el miedo, si usted lo deja, cultiva más miedo. Y de repente usted tiene un campo muy grande de miedo, todo su ser se va llenando de miedo, porque entre más miedo, usted lo que hace simplemente es ir creando una bola de nieve de miedo. Es como una plaga. Es como una plaga. Miedo cultiva miedo. Entonces, se va multiplicando. Se va multiplicando, por eso hay que trabajar en él. Exactamente. Precisamente aquí Arturo Álvarez a mi lado escribió en su libro El mensajero que se encontró a sí mismo la siguiente frase. Y así es como llega el dolor, simplemente por el miedo a que el cambio se concrete. Nos aferramos a nuestro pequeño mundo conocido y no queremos soltarnos porque ahí nos sentimos seguros, nos sentimos a salvo. Muy interesante. No somos conscientes de que ser felices implica aceptar la naturaleza cambiante de las cosas y las personas y reconocer que esta transformación nunca
nunca, nunca tomemos esto en cuenta, se va a detener. Nunca se va a detener. Y entonces entender, Marcelo, esa parte, vea la paradoja. No tenemos miedo, pero simplemente al quedarnos en ese miedo, no hacemos que el cambio sea concreto, nos quedamos pegados allí realmente. Y nos toca entender que esta vida, ¿verdad?, es cambio constante, es transformación constante, que esta vida nunca se detiene. Marcelo, vamos con algo, lo hemos conversado en muchas conferencias, la tecnología cambia constantemente. No, le tengo miedo a ese teléfono nuevo, a esa computadora nueva. No, todo va a seguir cambiando y nos toca seguir aprendiendo y soltar ese miedo, porque la vida es evolución constante, cambio constante. Así es. El miedo es la prisión del corazón. También hay otra frase anónima muy interesante y muy reveladora. Muy reveladora, Marcelo, porque me gustó mucho escoger esa frase, porque realmente no hemos hablado de esa parte de que el lado opuesto del miedo es el amor. Y el amor se simboliza con que lo tenemos en el corazón. Entonces, en el momento en que dejamos de que el miedo se materialice, que esté allí, es como agarrar el amor, que es la fuerza más importante, y meterla en una jaulita, no lo dejamos salir. Exacto, somos prisioneros de eso. Somos prisioneros simplemente somos prisioneros del temor. Otra frase dice, el hombre que teme perder ya ha perdido. Sí, en realidad estoy con tanto temor que no avanzo y por lo tanto ya estoy siendo derrotado. Yo mismo me estoy derrotando. Yo mismo estoy derrotando, Marcelo, veámoslo en cualquier área. Yo tengo que hacer cualquier cosa. Además, un jugador va a jugar un partido de fútbol, un equipo, entran con miedo, ya casi van perdiendo 1-0. Ya van perdiendo. Sí, porque simplemente ese miedo les resta fuerza y les resta energía para jugar aquel partido como se debe. Así con todas las cosas en la vida. Voy con miedo a hacer lo que tengo que hacer. Ya voy con una probabilidad alta de no hacerlo bien, porque ese miedo ya me va paralizando desde antes de comenzar. Sí, de hecho, Anthony de Melo tiene en uno de sus libros un comentario que dice que el deporte, en tanto se volvió competición, en tanto se volvió esa exigencia de la competición, de ganar y ganar, hace que se le pierda todo el sabor, toda la alegría, todo el disfrute a eso. Sí, tristemente es así. Ya no se disfruta, sino que se ve como una competencia, entonces el miedo entra ahí a jugar un papel importante. Marcelo, aquí hay otra frase bonita que es de Marie Curie, que dice, a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Qué bonito, porque entonces quiere decir que lo que tenemos que hacer es ese miedo entenderlo. ¿De dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿Por qué lo siento? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podría trabajarlo? ¿Qué comprendo y lo desmenuzo bien, yo voy a poder trascenderlo en algún momento? Bueno, Arturo, hay una frase más acá de su primer libro que se llama La oruga que quería ser mariposa, que también se puede comprar, adquirir en la librería internacional. Y yo no sé si le parece ya por tiempo, si hacemos un comentario sobre esta frase y vamos cerrando. Vamos cerrando porque ya el tiempo va volando. Ya el tiempo se está acabando y nosotros realmente lo hemos disfrutado mucho. Esta frase de la oruga que quería ser mariposa dice, quizá el mayor miedo, paradójicamente, sea a encontrarse con la esencia de plenitud que vive en ti, porque ese ser es aún desconocido para ti. Es decir, no conozco el ser que está ahí más allá del miedo. Así es, Marcelo. Yo lo planteo en ese sentido. En realidad, cuando nosotros tenemos miedo, nos sentimos cada vez más humanos. Entonces nos sentimos pequeñitos, limitados, sentimos que solamente tenemos esta mente acá para actuar y este cuerpo. Cuando vamos a nuestro interior es cuando nos encontramos con nuestra conciencia, con nuestra esencia, con nuestra alma, que sabe que somos grandes, que sabe que estamos destinados para grandes cosas. Entonces hay miedo, ¿por qué? Porque nos consideramos humanos. Cuando vayamos interiorizando un poco más, nos vamos a sentir un poquito más cerca de esa esencia divina que sabe que somos grandes y estamos listos para todo. Me encanta como cierre de esta charla, porque en efecto, es decir, es descubrir que más allá del miedo hay un ser maravilloso. Más allá del miedo hay un ser diferente. Más allá del miedo hay un ser que puede ser, tal vez ahora sea un poco feliz, pero más allá del miedo hay un ser que puede ser plenamente feliz. Y nos toca efectivamente entonces hacer ese clavado interior para encontrar ese ser, para permitirle que se manifieste, para que salga y para que externe y exteriorice toda esa grandeza que nosotros traemos dentro. Bueno, una bonita manera de pues, concluir esta charla y reiterar también que los libros de Arturo Álvarez los pueden encontrar en la Librería Internacional, su más reciente obra, El mensajero que se encontró a sí mismo, y también su primer libro que se llama La oruga que quería ser mariposa. Y bueno, desearle, por supuesto, a la Librería Internacional mucho éxito en esta Feria del Libro. Claro que sí, Marcelo, y agradecerles a la Librería Internacional, por supuesto, la cortesía, el regalo de invitarnos a conversar con ustedes este día, y pues nos vemos en una próxima ocasión con otro tema interesante y edificante para todos. Gracias.